¿Qué secretos cabalísticos esconden las palabras Adam y Adam Kadmon? Por la palabra o nombre Adam nos referimos al hombre y por Adam Kadmon literalmente hombre primordial. Pero desde un punto de vista secreto, cabalístico o sod, ¿qué significan estas palabras? La palabra Adam aparece nombrada por primera vez en Génesis capítulo 1 versículo 26 cuando Elohim dice: hagamos un hombre, Adam, a nuestra imagen y semejanza. En Adam tenemos la Aleph representando el uno, simbolizando a Dios, al principio vital que todo lo anima, al alma, y la palabra Dam, que significa sangre. Si unimos el alma más la sangre, tenemos al Adam o al hombre. Pero hay más aquí. En Génesis capítulo 2 versículo 7 encontramos en el segundo relato de la creación que Dios forma al hombre, Adam, del polvo de la tierra, de la Adama. Como vemos, Adam es una fórmula que nos indica que el hombre fue creado con alma, sangre y tierra, y como si esto fuera poco, tiene un tinte colorado por la palabra Adom. Esta asociación también sugiere la concepción primitiva de la vida humana. Según las nociones semíticas más antiguas, toda la naturaleza estaba impregnada de vida, de tal manera que el ser humano, el Adam, no solo venía de la tierra y regresaba a ella, sino que en realidad participaba de su sustancia. El hombre entonces está hecho de barro, de agua y de tierra. Soy Ruth Perkovics, suscríbete a mi canal y dale un toque a la campanita para no perderte ninguno de los cientos de videos monográficos y series preparados con rigor desde fuentes hebreas y con soporte gráfico. Como siempre, déjame tu like en cada video. Adam se usa también en un sentido colectivo, como la humanidad, Ben Adam o hijos del Adam, que fue a su vez el compañero de Eva, residente temporal y luego expulsado del jardín del Edén. Según la Cábala, la primera y única alma jamás creada se llama Adam. El Adam es de hecho la única creación, ya que no hay nada en el universo aparte del Creador y del Adam. Y ese alma universal se dividió en 600.000 partes que se vistieron como personas en el mundo. Como ya dijimos, Adán fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, ¿qué significaba esta imagen? No podría ser física porque sabemos que Dios no tiene forma ni semejanza de forma alguna. Por lo tanto, la imagen tenía que ser de algún tipo espiritual. De hecho, a lo largo de la literatura mística judía, la imagen primordial del Adán es un tema de gran debate e interés. Se nos ha enseñado que originalmente Adán no había sido creado en la forma de un ser humano físico, como lo somos hoy en día, sino que había sido creado originalmente habitando un cuerpo de luz similar al de los ángeles. La mente y la conciencia primigenia del Adán abarcaban todo el universo. Originalmente, Adán no tenía distinción entre su mente consciente e inconsciente, sino que su inteligencia entendía todo en la creación y de manera simultánea. Hay muchas palabras en hebreo que significan hombre: Geber, Enosh, Ish, que a su vez se corresponden con niveles del alma. Sin embargo, el término Adam se reserva para el nivel más alto, el más refinado y espiritual de un ser humano, ya que esta es la palabra original utilizada en la Torá, tal como vimos que Dios pretendía que el hombre fuera Betzalmó, es decir, creado a su imagen.
Pero esto también significa que el Adam tiene tanto mitad masculina como femenina, ya que la Torá explica que Dios creó a Adán varón y hembra, tema que hemos estudiado en profundidad en la formación inicial y en el curso de Cábala y Mujer que podés encontrar en mi página web kabalainfluencer.com. Los sabios enseñaron que a una persona que no está casada no se le llama Adam, ya que le falta su otra mitad. Un verdadero Adam es aquel que, además de ser un ser elevado en todas sus áreas, se haya unido a otro alma igualmente refinada. El Adam entonces es el ser humano completo en el nivel más alto posible, que no sé, me parece que no está demostrando ser muy alto ni muy elevado por ahora. Analicemos esto. Adam tiene una gematria de 45. Los actores que intervienen en la creación de un ser humano son Dios, mamá y papá. Si descomponemos la palabra y la volvemos a armar, encontramos que la palabra madre se dice em y suma 41. La palabra padre se dice av y suma 3, lo que nos da un total de 44, más el 1 de la Aleph, que es Dios, tenemos otra vez 45. Puedes hacer interesantes ejercicios gemátricos. Si todavía no sabes lo que es la gematria, te dejo aquí arriba un video explicativo. Adam tiene gematria 45, que coincide con Zebul, que significa casa, hogar, habitación, cuarto cielo, templo, y con Lot, que significa velo, cobertura, cortina, sobrino de Abraham. Explican el Rashi y el Midrash Tanjumá que empleando polvo de todos los rincones del mundo, Dios se aseguró que cualquiera sea la región en la que murieran los descendientes del Adán, la tierra los recibirá de vuelta. De otro modo, si un oriental viaja a Occidente o un occidental viaja a Oriente y le llegase la hora de la muerte, la tierra de esa región podría exclamar: «Ese polvo no es mío, no lo aceptaré. Regrese, Señor, a su lugar de origen». Pero en tanto que el cuerpo de Adán fue creado con elementos terrestres, su alma fue creada con elementos celestiales, aunque algunos creen que también estos provenían de la tierra. Pero ahora nos toca explicar qué es el Adam Kadmon. Este es otro concepto que incluye la palabra Adam y todas las cualidades del Adam, pero en este caso la explicación es mucho más sutil. El Adam Kadmon o el hombre primordial es el mundo u Olam que se halla sobre Atzilut. Es la primera configuración o el primer mundo desde donde las luces emanadas se reunieron mucho después en 10 Sefirot. De esta primera configuración de Adam Kadmon surgieron todos los demás mundos u Olamot en existencia. Dado que Adam Kadmon está tan cerca del Ein Sof o del infinito, no podemos comprender nada de su naturaleza. Nuestra comprensión comienza solo a partir de las emanaciones que salieron de él en forma de sus sentidos, que son ramificaciones o derivaciones. De Adam Kadmon entonces surgieron 4 ramificaciones que se llaman vista, oído, olfato y habla, además de los 4 mundos de Atzilut, emanación, Bria, creación, y Yetzirah, formación, y Asiá, acción. Es interesante observar que, por ejemplo, el sentido del tacto no está incluido, lo cual nos hace pensar y darnos cuenta de que es luz reflejada que no tiene nada que ver con la sacralidad de esos primeros sentidos. El Adam Kadmon no refiere obviamente a un hombre, sino al estado inicial del cosmos.
En los textos místicos se repite que el hombre es un olam katán, un microcosmos, un mundo pequeño, mientras que el cosmos en sí mismo, el universo, es un Adam Gadol, un gran ser o un Adam Kadmon. Unite y colabora mensualmente con mi canal. Todos los videos están creados especialmente para ti con conciencia, conocimiento y amor. Acordarte de compartirlo y dejarme tu ayuda en el corazoncito que ves aquí abajo. Entonces, el patrón inicial de la creación, el molde o el arquetipo primero denominado Adam Kadmon, nos indica que todo el orden de la evolución espiritual, que en hebreo se denomina Seder Hishtalshelut, no es únicamente el patrón del universo, sino que además es el mapa del hombre interior, de nuestro ser, desde nuestros orígenes más profundos y psíquicos hasta nuestra estructura genética y biológica. Entonces, para entender al Adam Kadmon debemos comprender la incomprensible Sefirá Keter, que según los sabios es exactamente lo mismo. Se trata del núcleo de la vida, que es irreconocible, indecible, no tiene denominación. Keter es fuerza bruta y sublime de la vida al mismo tiempo, en donde todo existe y donde todo es posible en su estado más rudimentario. El patrón o esquema universal de Adam Kadmon está más allá de la posibilidad de descripción y reconocimiento humano, pero podría ser perceptible, ya que es la fuente de la mente, de la intuición y de la vida misma. Llegando a estos elevados niveles a través de la meditación, quizás se la pueda advertir. En el Adam Kadmon se hallan las semillas de todo lo que está por venir. Te espero en otra palabra mágica.